Hola chicos, hoy vamos a continuar con el desarrollo de las actividades de la experiencia de aprendizaje número 2. Recuerden que el título de nuestra experiencia de aprendizaje es Promovemos el emprendimiento a través del uso responsable de los recursos. Muy bien, nuestra actividad lleva por título Planificamos nuestra propuesta de acciones creativas. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es elaborar un plan de redacción y el borrador de un texto instructivo. Este texto instructivo lo vamos a organizar en una infografía. ¿Para qué? Para dar a conocer nuestra propuesta de acciones creativas que promueven el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos. ¿Qué competencia vamos a desarrollar? Si vamos a planificar, vamos a escribir, la competencia que vamos a desarrollar es escribe diversos tipos de texto y las capacidades que vamos a desarrollar, que vamos a movilizar para lograr el desarrollo de la competencia es adecua el texto a la situación comunicativa, es decir, vamos a planificar. También vamos a organizar y desarrollar las ideas de manera coherente y cohesionada. En las próximas sesiones vamos a revisar la utilización de las convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente y también vamos a reflexionar y evaluar la forma, el contenido y contexto del texto escrito. Muy bien, empecemos. Leamos antes el siguiente enunciado. Luego de haber trabajado las actividades estas 2 últimas semanas, nos acercamos para lograr nuestro producto. ¿En qué consiste este producto? Consiste en una propuesta de acciones creativas que promuevan el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos. Para ello, debemos respondernos las siguientes preguntas. ¿Qué propuestas realizamos en estas semanas, en las distintas áreas? Tenemos que revisar nuestro portafolio. ¿Cuáles de esas propuestas consideraríamos y o seleccionaríamos para que formen parte de lo que trabajaremos estos días? ¿De qué manera aquello que trabajamos en las otras áreas nos ayudará a elaborar esta gran propuesta de acciones creativas? Muy bien, para ello tenemos que revisar rápidamente las actividades que hemos ido realizando a través de las distintas áreas, ¿no? En comunicación, recuerden que hemos analizado textos sobre el desempleo y un caso de emprendimiento, ¿recuerdan? También en ciencias sociales han explicado acerca de los recursos económicos, ¿no? Y de la escasez de estos. También han explicado la importancia de elaborar un presupuesto familiar. En matemática, por su lado, han analizado los gastos de una familia empleando operaciones, ¿no? La regla de 3 simple. También han analizado un presupuesto empleando operaciones. En ciencia y tecnología han explicado la formación y composición del suelo para promover acciones de protección contra su degradación. Han argumentado también cómo la agricultura ecológica promueve el manejo del suelo de manera sostenible. Aquí nos detenemos un rato, ¿no? Recuerden que lo que han desarrollado en desarrollo personal y en ciencias sociales nos van a servir de insumo. ¿Para qué? Para elaborar nuestra infografía. ¿Por qué? Porque en desarrollo personal ustedes han propuesto acciones ante el problema del desempleo considerando el emprendimiento, y en ciencias sociales han también propuesto acciones para el uso responsable de los recursos económicos. Estas propuestas van a ser trasladadas a nuestra infografía, nos van a ayudar. Muy bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es planificar nuestras propuestas de acción, ¿no? Con los datos ya realizados previamente en los cursos que ya les he indicado. Muy bien, recuerden siempre que el propósito de hoy es elaborar un plan de redacción y el borrador de un texto instructivo, ¿no? En una infografía, para dar a conocer nuestra propuesta de acciones creativas que promueven el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos. Antes, es importante saber qué es una infografía. Una infografía es un tipo de texto discontinuo, es decir, que tiene imagen y texto, es bastante visual, ¿no? ¿Cuál es su propósito comunicativo? Su propósito comunicativo depende mucho de la intención, es decir, si yo voy a organizar en la infografía información, un texto que tiene la intención de informar, entonces mi infografía va a ser informativa. Si voy a organizar información cuyo propósito es orientar, instruir, entonces mi infografía va a ser instructiva, ¿no? Si la intención que tengo es persuadir, convencer, entonces mi infografía va a ser argumentativa. Si mi intención es describir, entonces mi infografía va a ser descriptiva. ¿Cuáles son las características de la infografía?
es visual, es gráfica, como ven en los ejemplitos en la imagen, pueden ver que hay bastante color, hay imágenes, hay texto, ¿no? Es bastante gráfica la infografía, que hace que sea de fácil comprensión, ¿no? Está de manera, la información que se presenta es de manera ordenada, ¿no? Es de manera precisa. Por eso es que una de las características de la infografía es que presenta orden y precisión. En cuanto a sus elementos, ¿cuáles son los elementos que tiene la infografía? Tiene un título, imágenes, texto, subtítulos, créditos y la fuente. Puede tener también otros elementos, ¿no? Dependiendo a cómo vayamos a elaborar la infografía, pero los básicos son estos. Muy bien, hacemos un hincapié aquí en el propósito comunicativo. Recordemos que el tipo de infografía depende mucho de la intención, es decir, vamos a informar con la infografía, vamos a orientar, vamos a persuadir, vamos a describir. En este caso, en esta sesión, en esta actividad, en esta experiencia de aprendizaje, lo que vamos a hacer es orientar, es instruir, ¿no? Entonces, si nuestra intención es orientar, instruir, estaremos hablando de un texto instructivo. ¿Y qué es un texto instructivo? Este tipo de texto se caracteriza por presentar un conjunto de procedimientos o recomendaciones para realizar una actividad específica. Es por ello que debemos considerar las características de este tipo de texto cuando elaboremos nuestra propuesta de acciones creativas, ¿no? Vamos a elaborar una infografía instructiva. Muy bien, aquí vemos la infografía. Si nos damos cuenta, aquí nos está presentando una guía de pasos sobre cómo hacer una infografía, una guía de recomendaciones. Y un aspecto que debemos considerar, un aspecto muy importante, es que para redactar la recomendación, el paso, se está utilizando verbos en modo imperativo, en forma imperativa. ¿Qué significa en forma imperativa? Que con estas recomendaciones nos están indicando directamente qué es lo que tenemos que hacer. O sea, se está indicando en segunda persona qué es lo que debe hacer esta, qué acción debe realizar, ¿no? Es como una orden de manera directa. Por eso es imperativo, ¿no? Y los verbos que se están utilizando, por ejemplo, son reúne la información, elige un tipo, diseña tu infografía, ¿no? Prácticamente te están diciendo, te están indicando qué es lo que debes hacer de manera directa. Si hacemos un recuento de todos los verbos que se están utilizando en esta infografía, son elige, resume, elabora, revisa, reúne, elige, diseña y publica, ¿no? A ver, ¿qué pasos nos recomiendan hacer, realizar, seguir esta infografía? Nos dice que primero debemos elegir un tema, ¿no? Dice, elige un tema. Segundo paso, reúne la información. Tercer paso, resume y ordena. Cuarto paso, elige un tipo. Quinto paso, elabora un boceto. Sexto paso, diseña tu infografía. Séptimo paso, corrige y revisa. Octavo paso, publica y comparte, ¿no? Lo mismo podemos observar en este otro ejemplo. En este otro ejemplo también se están utilizando en sus recomendaciones, en los consejos, verbos en modo imperativo. ¿Cuáles son esos verbos? Por ejemplo, observa la necesidad que existe en tu entorno. Selecciona el mejor producto del recurso que tienes para ofrecer en tu comunidad. Ofrece tu producto con algo novedoso. Muy bien. ¿Cuáles son los verbos que se están utilizando en esta infografía? Identifica, observa, selecciona, ofrece y cuida. Recuerden cuando redactamos propuestas en la experiencia de aprendizaje número 1, también podrías utilizar verbos en distinto modo, ¿no? Si en esta ocasión vamos a utilizar en modo imperativo, que es elige, resume, elabora, revisa, reúne, elige, diseña, publica, en modo infinitivo, se utilizan los verbos o se escriben los verbos elegir, resume, resumir, elabora, elaborar, revisa, revisar, reúne, reunir, elige, elegir, diseñar, publicar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que en el modo imperativo te indica una acción de manera directa. ¿Qué es lo que debes hacer de manera directa?
En el infinitivo no es directo, no es directo. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, para realizar las recomendaciones puedes utilizar estos dos modos, no hay problema, pero yo te recomiendo que utilices verbos en modo imperativo, ¿no? Para que seas más directo. Muy bien, ¿cuáles son los elementos de una infografía? Los elementos básicos que debe tener una infografía. Un título, debe tener subtítulos, imágenes, texto, créditos. El crédito es el autor, es decir, quién ha realizado la infografía. La fuente, de dónde ha sacado la información, ¿no? Esos son los elementos básicos. Pero no todas las infografías tienen subtítulos, como en este ejemplo. Esta infografía no tiene subtítulos. Podemos ver que esta infografía tiene títulos, sí, tiene imagen, tiene imágenes, también tiene texto, tiene la fuente y tiene el crédito, es decir, el autor, pero no tiene subtítulos, ¿no? Entonces tú puedes elegir la forma de cómo vayas a elaborar tu infografía. Muy bien, puedes utilizar esta forma, este modelo, o este otro, o de este otro, o como el ejemplo anterior que te mostré. Es completamente libre. La elaboración de la infografía depende de tu creatividad e imaginación. Muy bien, ahora sí, aquí empieza tu trabajo. Esto es lo que vas a tener que realizar para poder elaborar tu infografía. Vas a tener que realizar tu planificador, ¿no? Para ello vas a tener que llenar este cuadro. Producto, ¿qué escribiré? Recuerda que vas a escribir propuestas de acción o recomendaciones que promuevan el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos en el distrito de Ayaviri. ¿Qué tipo de texto será? Recuerden de qué hemos estado hablando. El tipo de texto es instructivo. ¿Para qué escribiré? Recuerda nuestro reto. Nuestro reto es promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos en el distrito de Ayaviri, ¿no? ¿Quiénes van a ser mis lectores? ¿Quiénes van a leer tu infografía? De repente son la familia, amigos, vecinos. ¿Qué tipo de lenguaje vas a utilizar? ¿Va a ser un lenguaje complejo, un lenguaje sencillo, coloquial? ¿Qué tipo de lenguaje? Puede ser uno sencillo, ¿no? Eso depende de cómo vayas a escribir y para quiénes, ¿no? Depende del destinatario. ¿Qué imágenes acompañarán al texto? Esto depende mucho de las propuestas que hayas redactado en desarrollo personal y ciencias sociales, ¿no? Depende de las propuestas. Luego de haber llenado este planificador, lo que vas a hacer es organizar tus ideas, es decir, elaborar la primera versión de tu infografía. Para ello puedes utilizar este esquema, ¿no? Escribes el título, por ejemplo, mi título puede ser Recomendaciones para un emprendimiento responsable. Luego vas a tener que trasladar las propuestas que has escrito en los cursos anteriores, ¿no? Recuerda, en desarrollo personal, qué propuestas has escrito, y en ciencias sociales, qué propuestas has escrito. Lo que vas a hacer es trasladar información. Recuerda que debes utilizar los verbos en modo imperativo, no en forma imperativa, ¿no? Recuerda, como el ejemplo. Entonces, solamente vas a trasladar información. Por cada propuesta tienes que incluir una imagen y eso lo vas a tener que elaborar aquí, ¿no? En el lado derecho del esquema. Ahora, si no te gusta este esquema, también puedes utilizar uno diferente. Recuerda que tu creatividad y tu imaginación tienen que interactuar en este trabajo, ¿no? Puedes utilizar este o puedes utilizar este u otro que se te venga a la mente. Luego que hayas terminado, evalúa tu progreso, ¿no? Recuerda que estamos desarrollando la actividad Escribe diversos tipos de texto en lengua materna. Muy bien, hasta aquí termina la actividad. Lo que vas a tener que entregar es el boceto de tu infografía con toda la información que hayas trabajado en las demás áreas. Eso es todo. Gracias.